Hola, hola amigos del canal Conciencia Cósmica, una vez más aquí con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Hay algo muy importante en el ser humano que sucede de manera casi instintiva, que es cuando observa el mar o cuando observa las estrellas, siente una profundidad energética en su alma, porque tanto el mar como las estrellas nos recuerdan ese origen divinal, ese origen de la vida. Hoy tenemos un tema muy profundo, tema de astrología. Hemos invitado al canal Conciencia Cósmica a Patricia Lodeiros. Ella es de Buenos Aires, Argentina. Ella es astróloga profesional. Igualmente es facilitadora de lectura de registros akáshicos y también trabaja la sanación a través de los símbolos de luz. Qué bella esa labor que viene haciendo Patricia. Patricia, bienvenida al canal Conciencia Cósmica. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Marta. La invitación que me has hecho me ha alegrado mucho y estoy muy agradecida. Bienvenida, Patricia, claro que sí. Este tema de la astrología es un tema muy amplio, muy profundo. Ha sido parte realmente de la esencia del ser humano y hoy queremos, digamos, como compartir con ustedes cómo la astrología influye directamente en nuestra vida, tratar de comprender en diferentes aspectos cómo esas poderosas energías nos pueden ayudar en este despertar de conciencia, ponerlas a favor en este despertar de conciencia, entendernos un poquito más. Háblanos, Patricia, ¿cómo te inicias tú en este tema? Bueno, es un largo camino que comencé en el año 94, cuando realmente estaba pasando por un momento que no sabía qué hacer. Yo había renunciado a mi trabajo para criar a mis hijos, pero con conciencia, o sea, la decisión fue muy, muy a conciencia. Y en un momento dado dije, ¿qué hago yo con mi vida? Así que me fui a una astróloga que me orientó qué podía hacer y ella me había hablado de la posibilidad de mis aptitudes, bueno, de ser astróloga. Y ahí empecé mi camino. Un camino largo, la tomé a ella siempre como un referente, por eso después hice lo de los registros akáshicos, porque la idea no es de hacer algo adivinatorio. Creo que hay que corregir eso. Lamentablemente la astrología viene de etapas muy oscuras de creer que todo lo adivinamos y no es así. Todo hay que leerlo en el plan divino que están las estrellas, en los planetas. Por eso mi meta al estudiar la astrología es tratar de desenroscar los nudos que tenemos, de poder entendernos. Por eso hablo de una herramienta de autoconocimiento y así ir formando, co-creando nuestra propia vida, en lo que podamos desarrollar y no quedarnos en lo que realmente nos traba en nuestro camino. Así es. Bueno, ¿de qué manera podemos nosotros entender nuestra forma de ser, nuestra personalidad a través de la astrología? Cuando uno levanta la carta, que se necesita el horario de nacimiento, el día y el lugar, se abre como un mapa de coordenadas donde se muestra cómo está el cielo en el momento en que uno nació. Y hay puntos de referencia que son muy importantes, como por ejemplo el ascendente, que es el momento exacto de nuestro nacimiento, es el signo zodiacal que se veía sobre el horizonte. Comento que no es lo mismo nacer en Colombia que en Buenos Aires que en Finlandia. No es lo mismo, ahí por eso influye la localidad. Y ahí es como nuestra meta de vida, qué es el propósito de vida, porque podría haber nacido en otro horario o en otra ciudad. O sea, es que como que nosotros traemos un mapa de ruta y el desarmarlo nos ayuda a entender hacia dónde tenemos que llegar como propósito de vida. El ascendente es el punto que nos habla de nuestra personalidad, pero podemos estar toda la vida sin entender
cómo realmente es nuestra personalidad. Si no lo desarmamos, si no lo comprendemos, nunca vamos a poder llegar a toda nuestra completitud. Que en los libros uno dice llegar al sol, ¿no? No puedo desarrollar mi esencia, que es el signo en el cual yo nací, si no entiendo quién soy. Muy bien, esa personalidad que tú mencionas, esa forma de ser individual de cada ser, tiene sus determinadas características que se ponen a prueba, se puede decir, en el momento de una convivencia. ¿Cómo la astrología puede ayudarnos a comprender más este proceso de las relaciones interpersonales? Sí, ayuda mucho porque uno puede ver qué tipo de energía se encuentra en el área de la pareja. O sea, la carta natal tiene 12 áreas y subáreas en las que uno va viendo cómo es lo que nosotros necesitamos de la pareja o de otras relaciones, ¿no? Cada relación está ubicada en una casa distinta, sector distinto. La relación con nuestros padres, la relación con nuestros hermanos, la relación con nuestros amigos, nuestros hijos y nuestra pareja. Y ver qué es lo que necesitamos, que es también el mecanismo de nuestra defensa emocional. Entonces se va a ir viendo, por ejemplo, cómo reacciono yo ante cualquier situación emocional. Ahí tengo que ver la luna y cómo se corresponde con los demás planetas. Y enfocado en la relación, ver qué tipo de relación es la que yo estoy necesitando o cómo me manejo, porque es el espejo. Yo reacciono de una manera que a lo mejor no me doy cuenta y empiezo a relacionarme con personas que me están mostrando cuál es lo que yo tengo que trabajar. Suponte, doy un ejemplo, si siempre me conecto con personas que son agresivas, yo tengo que descubrir qué tanta enojo o agresión tengo yo en mi carta para estar eligiendo siempre personas que me devuelven esa imagen que quizás yo no veo. Otra cosa que quería decirte es que los planetas no condicionan. O sea, si yo logro ver y desbloquear, voy a corregir. No nos olvidemos que nosotros tenemos libre albedrío. Como dicen, podemos modificar nuestras estrellas. Exactamente. Bueno, mencionaste el tema de la ubicación de la luna. ¿De qué manera influye este astro en la vida del ser humano? Y es uno de los puntos más importantes de la carta. La carta tiene, para mí es todo, porque también tengo que ver cómo está Mercurio, todos los planetas, pero los puntos más importantes de la carta son el ascendente, que ya lo hablamos, el signo solar, que es el momento del mes en el que nazco, y también la luna, que tiene relación con mis emociones, pero también la relación con mi madre, porque ella es la primera que me va a mostrar a mí cómo yo reacciono ante mis emociones. Entonces, yo en mis cursos siempre digo, ya no le tenemos que echar la culpa más a mamá, porque soy yo en la cual me relaciono con el mundo. La primera que me va a enseñar mi emoción es mi madre cuando me tiene en sus brazos. Entonces, trabajar nuestra emoción, nuestros mecanismos de defensa, nos va a ayudar a sentir bien, sentir en armonía con nuestra esencia y no echándole las culpas a los demás de cómo yo siento. Mencionaste también algo muy importante que se da en nuestra personalidad, que son los famosos bloqueos. ¿De qué Sí, forma la astrología puede ayudar a una persona a salir o a detectar, en primera instancia, a detectar esos bloqueos y a poder fluir con ellos? exacto. Dijiste es una palabra que a mí me gusta mucho usarlo ahora, que es fluir, aceptar, no negar, porque ahí es donde le doy más fuerza al bloqueo. Y los bloqueos en muchas cartas se pueden ver como que están encajonados en un gran baúl, pero es al fin y al cabo, por más que le ponga llaves y contrallaves, la carta se pone en movimiento y nos va haciendo evolucionar.
Entonces eso a la larga va a salir. Saber qué es lo que nosotros le tenemos miedo o qué sufrimos en la convivencia en nuestra infancia. Es muy importante ver cómo fue nuestra infancia, cómo se desarrollaron nuestros padres, qué es lo que nosotros vimos de nuestra infancia para poder ayudar al consultante a que haga distintas técnicas o distintas terapias. Es como que el astrólogo, o es lo que yo intento hacer con mi trabajo, es decir, este sos vos, o eres tú, como dicen allá, este eres tú. Bueno, a ver, ¿cómo seguimos adelante? ¿Qué es lo que acepto? ¿Qué es lo que sorprendentemente está el inconsciente y te lo paso al consciente? Y ahí empezar a trabajar. Yo estoy trabajando mucho con biodecodificadoras, porque es como que ya le desarmo el nudo para que la persona pueda ir a una biodecodificación o a una terapia y decirle, empezamos por acá, empezamos a ver esto y no divagarnos, porque a veces el ser humano no quiere entrar en las cosas que nos molestan. Entonces va dando vuelta. La función de la astrología o de como yo la tomo es ir al grano. Mencionaste ahí, digamos, una actitud evasiva que se puede presentar. Dice, no quiere acercarse a las cosas que nos molestan. Sin embargo, esas cosas que nos molestan se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, ¿cómo salir de esta rueda que nos convierte prácticamente como la rueda del hámster, siempre dando vueltas en el mismo punto, repitiendo la misma actitud, las mismas circunstancias? Sabes que esto tiene que ver con la paciencia, ¿no? Hay veces que a mí me llega gente que sé que no está preparada para hacer el cambio. Lo importante del trabajo astrológico es, yo te presento este informe. A mí me gusta mucho hablarlo, no lo hago escrito. Sí le pido a la gente que me grabe por esto que vos hiciste esta pregunta. Si yo siento que la persona no está en condiciones de hacer el cambio, que le quede. ¿Por qué? Porque cuando el tránsito planetario, que es el movimiento de los planetas en su actualidad, como vemos ahora el cielo, a mí me va a indicar cuándo es el momento que esa persona puede hacer el cambio. Y ahí esa persona o me vuelve a llamar o escucha nuevamente la grabación o realmente inicia un proceso de cambio. Eso se ve y es lo que es importante, es no que mis palabras o el informe del astrólogo no tiene que condicionar en absoluto. Uno tiene que tener esa capacidad para percibir en qué estado emocional está la persona para recibir la ayuda. Y eso se ve en la carta, cómo está esa luna en este momento, para saber si la persona es receptiva o simplemente yo le tengo que informar para que quede en su cajita y que la abra en el momento que lo necesite. Suele suceder, sí, y hay que aceptarlo, hay que verlo. El tema que yo hago más hincapié es en el de acompañar o acompasar. Y si en el momento en que yo acompaño, la persona está receptiva y le ayudo a salir, bienvenido sea, y después yo la voy a ir acompañando en los estudios anuales, que es para que pueda ir desarrollando ese cambio. Patricia, hay algo que marca también, obviamente, esa fecha de nacimiento, la posición de las estrellas, etcétera, que es lo que llamamos nosotros como ese propósito álmico, esas cualidades que venimos, no solamente, digamos, los aspectos que debemos integrar, sino también esas cualidades que se traen para compartir en nuestra comunidad. ¿De qué forma podríamos nosotros como descubrir esas posibilidades, esas aptitudes latentes en el ser humano? Se ve en algunos sectores de la carta qué aptitudes tiene uno. Y quizás también se puede acompañar a decirles en qué momento pueden desarrollarlo. Todo eso está en la lectura de ese mapa, que es el, como dijiste vos, el propósito de vida. Está todo en esa lectura. Lo importante es, de vuelta, lo que yo intento de la astrología no es algo predictivo,
sino es la herramienta del conocimiento del ser. Y si esa persona realmente tiene esas actitudes muy dormidas, ayudarla a que las comprendan, ayudar, siempre es ayudar, no imponer, porque eso le hace bien a su propósito, se va a sentir feliz, entender en qué lugar estoy. Me ha pasado de personas que reniegan ciertas cosas que hacen y cuando le abro la carta se dan cuenta que vinieron a eso. Entonces ya entienden desde otro lugar y pueden tomar esa tarea, ese trabajo, aunque sea muy, muy común, de otra manera, con felicidad. Claro, se acercan un poco más a ese autoconocimiento y eso les permite como unificarse consigo mismo, digo yo. Exactamente, sí. Y también hago chistes, ¿no? Le digo que este es el que realmente el contrato que uno hizo, un contrato de álmico, el propósito de nuestras vidas no está impuesto, pero ya nos estamos metiendo en algo espiritual. Pero a mí me gusta hacer entender a la gente que la astrología no es terrenal, es espiritual. Entonces, en ese contrato que el alma hizo en el momento de nacer, o antes, mejor, ¿no? Está todo el propósito. Entonces, cuando nos quejamos, realmente, siempre digo, a quejarse por otra ventanilla, eso lo decía una astróloga maestra mía hace muchos años, que si no le echemos culpas a nadie, la culpa es nuestra, por decirlo de alguna manera, en haber generado este propósito de vida. Entonces, saquemos lo mejor de este propósito de vida. Muy bien. Bueno, dentro de las labores que tú realizas está este tema tan interesante que es la apertura de los registros akáshicos. Sí. De todas formas, dentro de las personas que nos están escuchando, hay personas que hasta ahora están ingresando, varias ya tienen conocimiento, la mayoría tienen conocimiento de estos temas, pero varias también están hasta ahora como empapándose de esto. ¿Qué es una apertura de registro akáshico? Bien, les cuento que esta astróloga que a mí me inició, en la cual en el año 92, porque en 94 empecé a estudiar y a trabajar después, ella canalizaba. Y a mí me impresionó porque cosas que ella me dijo no las pude detectar en tantos años de estudio. Y se ve que en el año 2003 llegó mi momento para hacer los registros. Los registros akáshicos es una guía, es una ayuda que nosotros tenemos para poder tener un consejo de nuestros guías. De vuelta, los guías, esto no es predictivo, los guías nos van a ayudar a entender lo que nos está pasando. Ya sea porque esta vida actual se relacione también con una vida pasada, porque nuestros guías y nuestros maestros nos ven en toda nuestra totalidad. En realidad yo empecé con la apertura de registros para poder entender la ciencia astrológica, porque era como poder entrar en la ciencia y poder ver y detectar cosas que mi ojo humano no lo veía, entonces empezar a desarrollar lo que digo yo, la lectura espiritual o la intuición. Y después se me dio, la vida me llevó a hacer estas consultas, o sea, abrir a leer, porque es la lectura del libro de la vida de otra persona. Y es como que yo agarro un capítulo y lo puedo leer y le puedo ir contando a la persona qué es lo que le aconsejan los maestros para desarrollar su vida. ¿De qué manera, digamos, esta información ayuda esencialmente a la persona? Es un consejo. La persona tiene que preguntar, ya puede ser cosas muy espirituales o temas muy humanos, y el convencimiento, la aceptación va a hacer que esa apertura sea más amplia, por decirlo de una manera, y pueda recibir mayor consejo. De vuelta, queda en el libre albedrío del ser aceptar ese consejo o no. Patricia, por ejemplo, en el proceso de hipnosis clínica, algunas personas logran trascender fobias, enfermedades dentro de ese proceso. ¿También se daría esa posibilidad con una apertura de registros?
No la parte de sanación. A ver, en la apertura de registros sí se hace una sanación a nivel energético, porque hay es como que abrimos el canal, que es el libro de la vida, que nos conecta con nuestra esencia, y ahí hay una armonización directa porque nuestros maestros se han acercado. Lo que es la apertura es que indican cuál es el problema y de dónde proviene, porque a lo mejor proviene de unas vidas muy viejas y que a lo mejor las terapias que se están haciendo en este momento no son las adecuadas porque a lo mejor son muy tradicionales. Entonces, ante esta pregunta de miedos o bloqueos que no son de esta vida, a lo mejor los maestros sugieren otro tipo de técnicas. Ellos van acompañando y sugiriendo porque quizás no es de esta vida. Entonces no le encontramos una razón de ser en esta vida. Al poder entender que proviene de otra vida y que nosotros la arrastramos y que decidimos por voluntad propia en este propósito de vida arreglarlo, nos ayuda a entender o a soltar más rápidamente este bloqueo que a lo mejor nos está impidiendo. Yo lo uso mucho, esta apertura, ya sea como consejo para, o sea, la apertura con una persona, pero cuando yo abro la carta natal de la persona o la revolución solar que es del año, yo abro mis registros para poder ver bien qué es lo que está pasando. O sea, son dos formatos distintos, pero cuando hablo con las personas, sí, es entender que a lo mejor proviene desde otra vida y queremos solucionarla en esta. Muy bien. Otra labor que estás realizando que me llamó muchísimo la atención es la sanación a través de los símbolos de luz. ¿Podrías ampliarnos un poquito sobre esa parte, por favor? Sí, a mí esta técnica me llegó en la cabeza, evidentemente, los maestros me pidieron que la iniciara el año pasado. Así me puse a investigar, averigüé, y es una técnica de una canalizadora. Estos son símbolos que se han usado en la Atlántida y que se reconectan nuevamente para ser usados, perdón la palabra, no es usado, utilizados o se realizan en este momento porque es el momento de una apertura energética para la Tierra. Entonces, estos símbolos ayudan a curar temas físicos, emocionales, espirituales, y a veces se puede trabajar también con vidas pasadas, vidas paralelas. Es de mucha armonización y de mucha sanación. Pero son símbolos que se usaron en la Atlántida y que son revelados nuevamente. Bueno, Patricia, realmente la información que nos has brindado es muy profunda, muy profesional. Me gustaría que si de pronto tienes algo que consideres que quieras compartir y que nos haya preguntado a través de la entrevista, puedes hacerlo. La verdad que creo que hiciste las preguntas más amplias, creo que está todo dicho. Lo único que me gustaría recalcar es que hay mucho que se escucha y uno tiene que resonar con las palabras del astrólogo, resonar en la sanación, en la curación y no desde el lado tan predictivo. Si bien hay cosas que suceden y que a mí me van a desarrollar una parte de mi emoción, pero no quedarnos en la mala fortuna, en la mala estrella, nací estrellado, sino en esto, las cosas que me suceden, entenderlas para poder co-crear un mundo, mi mundo mejor. Bueno, Patricia, las personas que nos están escuchando y si desean contactar contigo, ¿dónde pueden hacerlo? Tengo el Instagram que es PL, que es Patricia Lodeiros, .astrología. pl.astrología. Muy bien. Es un Instagram que yo me propuse hacer como una agenda virtual. Cuando yo veo que en el cielo hay situaciones importantes de los planetas, este año es muy, muy complejo,
se han juntado todos los planetas para que nosotros hagamos un gran ejercicio. Entonces yo voy tratando de explicar para que la persona que no está entendiendo, como que se acerca recién a estas ciencias, pueda entender que si nosotros tenemos una carta, un propósito individual, el mundo tiene un propósito también. Entonces entender que hay movimientos planetarios que le está haciendo a la humanidad cambios importantes. Entonces estoy poniendo esas informaciones para que podamos entender qué nos está pasando y bajarlo a nuestra propia vida, ¿no? A ver, los otros días yo decía que era un día muy de mucho enojo, de muchas trabas, y mucha gente me decía, gracias que lo escribiste, porque ya salí desde otro lugar en el día. Claro, sí. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por esta entrevista tan linda, por la información que nos brindas, por esa apertura a este conocimiento y ponerlo a favor realmente. La medida en que nosotros nos vamos empapando de estos temas, son, como dijimos al inicio, herramientas que podemos utilizar y nos van a facilitar este camino en la vida. Bueno, soy Marta Briceño, nos vemos hasta la próxima. Patricia, muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes, a vos. Gracias. Nuestras cámaras de sanación están preparadas para ustedes. Nuestros campos de enseñanza están única y exclusivamente preparados para ustedes. Nuestro templo de cristal está abierto a todos ustedes. Sean conscientes de que muchos de ustedes son semillas estelares que han venido aquí única y exclusivamente a activar la humanidad. Yo soy Juliano, somos los arturianos. Te invitamos a realizar el taller de sanación arturiana profundizando en su tecnología, este 24 y 25 de octubre. 12 horas compartiendo en forma práctica herramientas entregadas por nuestros hermanos arturianos que contribuirán a acelerar nuestro proceso de ascensión, sanando nuestros campos físico, mental y emocional, recuperando nuestras memorias y reconociendo nuestro origen divino. Te esperamos. Vive la experiencia.